pasada, o sea, son las proteínas inducidas por aldosterona. O sea, se transcriben ARN mensajero y se traduce en proteínas. Proteínas que van a activar la gran locación de los canales de sodio epiteliales, también llamados ENaC, canal de sodio epitelial, o ENaC, porque se encuentran en algún libro ENaC. ¿Qué es esto? Es el canal de sodio epitelial de la célula celular, el túbulo contorneado distal. Y activan también a la bomba y activaban también la función mitocondrial. Bueno, como sea, va a entrar más sodio y este sodio que ingresa se reabsorbe al agua, por supuesto, o sea, que tiene agua también, pero al aumentar acá el sodio y quedar aquí poquito sodio, se vuelve positivo, se vuelve negativo y salía potasio. Eso lo dijimos la semana pasada. De manera que la aldosterona retiene sodio y elimina potasio. Y la espironolactona decíamos que hacía lo contrario, ¿no? Evitaba que el sodio entre, pero también no había una pérdida de potasio. Y la espironolactona era un diurético o ahorrador de potasio, ¿no? Se perdía sodio, pero no se eliminaba potasio. Pero lo que hace la aldosterona es eso. Y en cuanto al glucocorticoide, que nos interesa un poco más, aquí tenemos algunas isoformas, ¿no?, del receptor. No todo es un solo tipo de receptor, hay isoformas. Se dividen en alfa y beta primero, ¿no? Las alfa son las que actúan más y las betas se han relacionado un poco con la resistencia a los corticoides. O sea, que a alguien le pongan corticoide y no responda bien, ¿no?, tiene una respuesta débil, tiene que ver con estas unidades. Luego, dentro de las alfa, pueden ver ustedes que hay alfa A y alfa B. La alfa A es la que se relaciona con la transcripción, con el aumento de la transcripción, o sea, más transcripción, más formación de ARN mensajero. Y la alfa B se relaciona con la inhibición de la transcripción. Entonces, eso es un poco las diferencias entre las isoformas del receptor glucocorticoide. Ahora podemos ver en los colorcitos que están ahí, que esto está anaranjado, que esto está rojo, que esto está azul o celeste, y eso depende de las actividades que tengan. Eso va a corresponderse con las actividades que tienen cada una de estas porciones. Entonces, el receptor del glucocorticoide tiene tres dominios, ¿no? El anaranjado, el rojo y el azul. El anaranjado se llama dominio amino terminal. NTD significa dominio amino terminal, porque en ese lado está el extremo amino, es una proteína, está el extremo amino y en el otro extremo está la posición carboxilo, pues se llama amino, carboxilo por acá, dominio amino terminal. El dominio amino terminal, ¿para qué sirve? Sirve para activar la función del corticoide, es decir, para regular la transcripción, para hacer que la transcripción aumente, ¿no?, para que se forme más ARN mensajero. Para eso participa el dominio amino terminal. Junto con el dominio de unión al ligando, que le ayuda en esa función. Entonces, la activación de la función depende de dos sitios, del dominio amino terminal y también un poco complementariamente del LBD, el azul. El LBD es el dominio de unión al ligando, el sitio donde se va a unir el cortisol. Bueno, entonces ambos ayudan a activar la función. El dominio de unión al ligando, además, es el sitio donde está unida la chaperonas, la proteína de choque térmico, y donde se va a unir el cortisol o el corticoide. Quiere decir que en el receptor, cuando está en reposo, como nos han dicho en esta figura que nos ha mostrado más bonitos colores, pero es más o menos la misma, en el receptor, ¿no?, están unidas las chaperonas cuando no hay glucocorticoide, pero cuando hay glucocorticoide las chaperonas se liberan, hay una fosforilación inducible y el glucocorticoide se une al receptor. El glucocorticoide que da S se une al receptor, ¿cierto? Entonces, este es el dominio de unión al ligando, el sitio donde van a estar las chaperonas, y también el sitio donde se va a unir el cortisol cuando salgan las chaperonas. Y luego tenemos el dominio de unión al ADN, el DVD, dominio de unión al ADN o al DNA. Estas prolongaciones tienen su nombre. A ver, alguien que ha estudiado, que ha revisado algo, ¿cómo se llaman estas prolongaciones? Dedos de zinc, dedos de zinc, ¿ya? Los dedos de zinc son unas prolongaciones del dominio de unión al ADN que le permiten justamente interactuar, pues, con el ADN o con el DNA, lo mismo, permiten la interacción con el ADN o con el DNA, dominio de unión a ADN. Pues ahí están los tres dominios, ¿no? Con el rojo se une al ADN, con el azul se une al cortisol y el amarillo, el anaranjado
anaranjado sirve para activar la transcripción, junto con un poco de lo que es el azul, ¿no? Ahora, para que funcione a nivel transcripcional, normalmente el receptor no actúa solo, no es un solo receptor, no es un solo receptor con una sola hormona, eso se llama monómero, un solo receptor con una sola hormona. Para que actúe a nivel transcripcional, actúa como homodímero, ¿no? Homo porque son iguales los dos, ¿no? Este de acá, ambos son iguales y son una pareja de iguales, ¿no? Homo, en este caso, dímero, ¿no? Están entre dos, homodímero. Dos parejas, ¿no? Una pareja de dos estructuras iguales. El grupo corticoide con su receptor y otro grupo corticoide con su receptor. Un homodímero. Entonces, para que pueda dimerizarse, para que pueda juntar a otro receptor igual, ¿no? Entonces participa el dominio de unión ADN y el dominio de unión a ligando ayudan en esta función. Entonces, esa es la característica del receptor grupo corticoide. Esto nos ha explicado bien su compañera. Sí hay que recordar que no solamente son proteínas isotérmicos, sino también una inmunoglobulina, y que una vez que se forma este complejo, como vamos a ver en la figura posterior, acá, este complejo glucocorticoide receptor monómero tiene funciones citosólicas, o sea, si hay respuestas aquí. No es que esto no sirve, que tiene que irse de todas maneras al núcleo, no. Sí tiene funciones de activación, dice acá, no genómica. Es decir, activa, por ejemplo, a la lipoproteína, a la MAP fosfatasa, ¿no? Activa, por ejemplo, la translocación de los receptores alfa o beta, o sea, activa proteínas antiinflamatorias y moviliza, ayuda a que algunas proteínas o enzimas se activen o se desplacen, funcionen. Entonces, si hay respuestas. ¿Cuál es el beneficio de esta respuesta? Que es rápida, que no hay que esperar mucho tiempo porque no hay que hacer transcripción, no hay que formar ARN mensajeros o bloquear la formación de ARN mensajeros. La respuesta entonces es rápida debido a que es una acción citosólica, de activación proteica, ¿no? Puede ser de enzimas inflamatorias o de proteínas que deban translocarse a la membrana o cosas de ese tipo, ¿no? Pero la función más importante obviamente se da cuando el homodímero interactúa con el GRE. ¿Y el GRE? ¿Qué significa GRE? Ayúdennos. Elemento de respuesta. Sí, elemento de respuesta al glucocorticoide, ¿cierto? Elemento de respuesta al glucocorticoide, ese es el GRE. Entonces, el GRE, acá también está, dice acá está en inglés, todavía está, ¿no? Porque ese es un nombre, pero acá está abreviado y acá está completo, ¿no? Elemento, dice, de respuesta al glucocorticoide. ¿Qué es el GRE? Es un segmento de ADN, es una parte del ADN, una parte del ADN. En esa parte del ADN se va a unir el receptor. El receptor se va a unir mediante qué porción, mediante su DVD, mediante la parte roja. Ahí están los dedos de zinc y estos se van a enganchar ahí en el ADN, ¿no? Así como se ve acá, como unas puntitas, estas puntitas serían los dedos de zinc y ahí se va a enganchar en el ADN. Entonces, una vez que se une, va a producir mediante coactivadores, que son esta acá, funcionan coactivadores, siempre hay algunas proteínas que se necesitan para que se pueda dar la respuesta. Lo vamos a ver en todo caso en estrógenos. Mediante coactivadores se produce activación de las histonas acetiltransferasas que desenrollan el ADN tiene que desenrollarse para que la ARN polimerasa dependiente de ADN lo transcriba, lo convierta o forme el ARN mensajero. Entonces, esas funciones que hemos dicho de las histonas acetiltransferasas, de la ARN polimerasa dependiente de ADN, eso es biología. Entonces, insistimos, ¿no?, a lo largo de todas las clases, en un momento por lo menos, la importancia de lo que han estudiado antes para entender lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y proyectarse a cosas que van a aprender después, seguramente, ¿no?, que van a aparecer después. Bueno, entonces, una vez que se utilizó el ARN mensajero, este puede formar la lipoproteína, este puede formar mapinasa, este puede formar receptores alfa-beta, ¿no? Este puede formar no solo proteínas antiinflamatorias, sino puede formar lipasa sensible hormona, puede formar piruvato carboxilasa, o sea, se va a encargar de formar enzimas, proteínas de diferentes tipos, entre las cuales, por supuesto, hay proteínas que tienen efectos antiinflamatorios, pero también hay proteínas con acciones metabólicas, no todas van a ser proteínas antiinflamatorias. Pero esa es la función del glucocorticoide. Ahora, esta función es transcripcional, ¿no? Induce la
la transcripción, o sea, activa la transcripción, pero también a nivel nuclear puede bloquear la transcripción. Entonces, ¿qué sucede? Nos han dicho que por aquí llega, por ejemplo, estos triangulitos, sería el factor de necrosis tumoral, o la interleucina 1, que son citocinas proinflamatorias, o puede ser lipopolisacárido de una bacteria, ¿no? De repente pues tienes una infección por la E. coli, qué sé yo, infección urinaria, infección intestinal, y las bacterias que eran negativas tienen lipopolisacárido, o de repente te dio el COVID, ¿no? O un resfrío común, no importa, hay proteínas virales, o tienes hepatitis, o tienes VIH, no importa, hay proteínas que provienen de los virus y que tienen receptores de membrana. Entonces, estos receptores terminan produciendo en el citosol una degradación del IKB. El IKB es lo que está en azulito. El IKB es un inhibidor del factor nuclear kappa de tipo B. Nos han explicado que el P65 más el P50 es el factor nuclear kappa de tipo beta, pero está reprimido, está bloqueado por el IKB. El IKB, el inhibidor, ¿no? Es como un carcelero que lo mantiene amarrado, lo tiene esposado, no puede funcionar. ¿Qué pasa? Cuando hay una infección, cuando hay citoquinas, cuando hay bacterias, virus que nos agreden, el IKB es destruido por unas las quinasas que se activan, acá no están las quinasas. Al destruir al carcelero, al destruir al que lo mantiene bloqueado, este queda libre y se transcribe, y se transloca al núcleo y se une a un elemento de respuesta al NFKB. O sea, en el ADN hay elementos de respuesta al factor nuclear kappa de tipo B. Entonces ahí se une y va a comenzar a transcribir, ¿no? ARN, y luego va a formar proteínas proinflamatorias. Se van a formar fosfolipasas, se van a formar ciclooxigenasa 2, se va a formar oxonitricosintasa, metaloproteinasas o metaloproteasas, se van a formar moléculas de adhesión, se van a formar más citoquinas, timoquinas, un montón de proteínas inflamatorias. Entonces, ¿qué hace el glucocorticoide? El glucocorticoide se une en el mismo sitio o en un sitio contiguo, por si acaso. Puede, como uno diría, sentarse encima, ¿no? Está el sitio ocupado y ahí encima se pone encima y lo bloquea. Sí, pero también se puede sentar al lado, ¿ya? Y al sentarse al lado también puede bloquear la transcripción, o sea, ocupar su sitio al lado del sitio del NFKB y bloquear la transcripción. De esa manera produce potentes efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. ¿Ya? Es un mecanismo muy importante por lo cual usamos glucocorticoides. Aquí esta figura nos muestra algunas de las respuestas que se producen entonces cuando hay acción de los glucocorticoides, ¿no? Miren que puede, todo lo rojo es inhibidor, lo verde es activador, obviamente. Puede inhibir directamente al factor nuclear kappa de tipo B, ¿no? Puede bloquearlo directamente en su transcripción, entonces ya no se forman citoquinas, etc. Puede activar al carcelero, puede activar al IKB, al inhibidor kappa beta de este NFKB. Al activarlo, lo encierra más, lo mantiene más bloqueado, entonces no se va a poder transcribir. Puede bloquear algunos protooncogenes como el YUN y el FOS, que son encargados de formar citoquinas, moléculas quimiotácticas, colagenasas, etc. También los puede bloquear, ¿no? Puede también activar a una MAP fosfatasa. Esta es una proteína antiinflamatoria, es una enzima antiinflamatoria, que lo que va a hacer es bloquear a los activadores de los protooncogenes o bloquear a la MAP quinasa, como vemos acá, es la que activa la fosfolipasa 2. Esta MAP fosfatasa, al bloquear a la MAP quinasa y no activarse la fosfolipasa 2, no va a haber ácido araquidónico, por lo tanto no va a haber prostaglandina ni leucotrienos. Los glucocorticoides pueden aumentar la síntesis de anexina 1, que es una proteína antiinflamatoria que también bloquea la fosfolipasa 2, ¿no? Entonces, este bloqueo no permite que se formen prostaglandinas, leucotrienos, eicosanoides proinflamatorios. Entonces, más o menos, esto corrobora un poco lo que estamos diciendo. Dentro de las acciones moleculares de los glucocorticoides hay acciones que dependen de la lipocortina. Es la misma anexina 1, por si acaso. Anexina 1 también se le llama lipocortina o macrocortina y hemos visto que los efectos son básicamente antiinflamatorios que están, ¿no?, bloqueando sobre todo la fosfolipasa 2, son efectos por este lado de la lipocortina. Puede aumentar la síntesis de receptores beta 2, alfa también, pero acá está destacando el beta 2. ¿Por qué están destacando el beta 2? Porque al aumentar la síntesis de receptores beta 2,
El asmático, cuando use su salbutamol y está usando al mismo tiempo corticoides, va a tener una mejor respuesta. Por eso muchos asmáticos, dijimos la semana pasada, usan como medicamento controlador beclometasona, fluticasona, budesonida, mometasona, que son corticoides inhalados. No solo porque son antiinflamatorios, sino porque aumentan los receptores beta 2, entonces eso hace que la adrenalina endógena actúe un poco mejor, pero si tuvieran una pequeña crisis, con unos 2 o 3 puffs de salbutamol podrían aliviarse. Entonces esa es la ventaja que también tienen por ahí los grupos corticoides. Y en la otra parte tenemos la síntesis de las enzimas, ¿ya? Enzimas con funciones metabólicas y también algunas con funciones pues reguladoras de procesos que no todos son parte del metabolismo, ¿no? Puede ser síntesis de una proteína o receptor. En cuanto a las acciones metabólicas, queda claro que los grupos corticoides producen un catabolismo proteico, liberan aminoácidos, estos se van al hígado y en el hígado estos aminoácidos son convertidos gracias al aumento de las enzimas de la gluconeogénesis. Son 4 las enzimas de la gluconeogénesis, ¿no? No les preguntamos ahorita porque me van a decir que no se acuerdan seguramente. Hemos dicho 2, protonol, piruvato, carboxiquinasa y piruvato, carboxilasa. ¿Cuál falta? Faltan 2. 2,1,6-bifosfatasa y falta 1. Glucosa 6-fosfatasa. Todavía se olvidaron, ya nos aprendieron en bioquímica. Bioquímica ya probamos, no me interesa. Entonces, esas son las enzimas activadas por los grupos corticoides para convertir los aminoácidos, ¿no? Como la alanina, por ejemplo, o el lactato, también puede convertirse en glucosa. Y esa glucosa va a pasar a la sangre. Una parte puede almacenarse en glucógeno, pero va a pasar sobre todo a la sangre. En la sangre, además, el glucocorticoide se opone a las acciones de la insulina, es decir, reduce la utilización de glucosa por los tejidos. No lo anula totalmente, ¿eh? Cuidado, porque acá, vamos a decir, antagoniza la acción de la insulina, sí. Ahí entonces la insulina ya no actúa nada, ya cero de acción de insulina, no puede ser. Eso sería absurdo. Si la insulina no pudiera actuar nada, entramos en una hiperglicemia severa. Eso no es así. Es un antagonismo, pero es parcial. O sea, la insulina sigue actuando, pero menos de lo normal. De tal manera que aumenta la glucosa en sangre. Esta hiperglicemia va a ser perjudicial en un diabético. Un diabético no puede usar corticoides, puede usarlo con mucho cuidado, porque le va a aumentar más su glucosa. Pero una persona normal que no tenga diabetes, el glucocorticoide sí puede ayudar, mejorando los niveles de glucosa, al funcionamiento de algunos tejidos, ¿no? ¿Para qué aumenta la glucosa? Para que el cerebro tenga más disponibilidad de glucosa y para que estés preparado para defenderte o reaccionar, ¿no? Para que puedas correr, porque toma el músculo esquelético también, ¿no? O empujar, o salir, o alejarte del peligro, lo que sea. Acá están los efectos de los corticoides en la inflamación, entonces. Como inhiben la síntesis de citoquinas, de quimoquinas y de enzimas, entonces producen una disminución de todos los efectos dependientes de estas citoquinas, ¿no? Como la migración, la respuesta linfocitaria, ¿no? La quimiotaxis y en general las respuestas proinflamatorias y de remodelación de los tejidos. En cuanto a los efectos hematológicos de los glucocorticoides, los glucocorticoides aumentan los niveles de leucocitos. Esto es un efecto permisivo sobre la eritropoiesis, o sea, sí puede mejorar un poco la anemia, ¿no? O sea, sí puede aumentar un poco la síntesis de eritrocitos en la médula ósea. También aumentan a los neutrófilos, pero este no es un efecto en la médula ósea, este es un efecto periférico, este es como un aumento virtual. Estábamos en la virtualidad y regresamos a lo real. Bueno, este es un aumento virtual. ¿Por qué? Porque si la médula ósea no aumenta los neutrófilos, ¿por qué aumentan entonces los neutrófilos en la sangre? Al sacar una muestra de sangre encontramos más neutrófilos, pero no ha aumentado la producción en la médula ósea. Entonces, ¿de dónde salieron estos neutrófilos? Salieron de las paredes de los vasos sanguíneos. Recuerden que los vasos sanguíneos, una parte de los neutrófilos circulan pegados a las paredes, rodando por ahí. ¿Se acuerdan? La marginación. O sea, circulan atraídos por el endotelio. Entonces, ¿qué hace el glucocorticoide? Al disminuir las quimoquinas, al disminuir las moléculas de adhesión endotelial, como la BCAM, la ICAM, entonces, ¿qué va a pasar? Los neutrófilos se van a desprender de las paredes endoteliales,
se van a separar del endotelio y entonces van a estar más libres en la sangre. Por eso aumentan. Pero este aumento es un aumento virtual, ¿no? Porque no ha habido una verdadera síntesis, sino solamente se han desprendido los que estaban pegados a las paredes. Disminuyen la producción de eosinófilos, va a haber una eosinopenia, y este es uno de los efectos más importantes. Producen linfopenia. Entonces, los pacientes que tienen leucemia, sobre todo niños, lamentablemente hacen leucemia linfoblástica, están ahí en el INEM o en el IDEN recibiendo su quimioterapia. ¿Qué reciben dentro de los fármacos para la quimioterapia? Dexametasona, prednisolona, prednisona. ¿Por qué le ponen corticoides a los niños que tienen leucemia? Porque son citopáticos, o sea, aumentan la apoptosis, aumentan la destrucción de los linfocitos, sobre todo si están inmaduros, son linfoblastos, así que los linfoblastos se destruyen. Entonces, ese es un efecto, ¿no?, inhibidor de la transcripción, del daño, digamos, del ADN de los linfocitos, son más sensibles a eso. Después una apoptosis y una destrucción de los linfoblastos, útil para la leucemia. Bueno, aquí hay una secuencia de lo que hacen los corticoides: previenen, suprimen la inflamación, inhiben la migración y la reunión de los diferentes leucocitos, no hay sustancias quimiotácticas, no hay vasodilatación. ¿Por qué no hay vasodilatación? Porque no se libera histamina. ¿Ya? Las células cebadas o los basófilos no liberan histamina, los gránulos se estabilizan, o sea, no se fusionan los gránulos que tienen en su interior, las células cebadas no se fusionan con la membrana, estabilizan las membranas de los gránulos de secreción y entonces ya no hay histamina, ya no hay vasodilatación, no se sintetiza prostaglandinas, neuroprienos y inclusive bloquean la división celular, hay menos síntesis de ADN, que eso se nota sobre todo en los linfocitos. Un resumen de algunos de estos efectos, entonces, metabólicos: primero la gluconeogénesis, catabolismo proteico, lipólisis, no se encuentran los linfocitos, ¿no? Son inhibidos en sus funciones, no hay mediadores inflamatorios, y acá hay algunos efectos hormonales que hay que recordar. Las mujeres que toman corticoides por tiempo prolongado pueden tener ciclos anovulatorios, pueden tener alteraciones en su ciclo menstrual, porque inhiben la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, de GnRH. También puede haber retraso en el crecimiento, lo dijimos la semana pasada, de los niños o los adolescentes que consumen de forma prolongada, porque inhibe la hormona de crecimiento, la secreción de la STH, somatotrofina, o GH, también es hormona de crecimiento, ¿no? Y pueden tener cierta acción de retención de sodio, pueden actuar un poquito como si fueran aldosterona. Acá están los nombres de algunos de los más conocidos, no están todos, pero están algunos de los más conocidos. Para la administración por vía oral o parenteral, hidrocortisona, que es inyectable, betametasona, que tiene varias vías, dexametasona tiene todas las vías, se puede usar intramuscular, se puede usar endovenoso, hay administración en jarabe, hay administración inclusive tópica, como betametasona también, tópica, ¿no?, en cremas, prácticamente todas las vías de administración. La prednisona tiene vía de administración oral, la metilprednisolona endovenosa, intramuscular, la prednisolona igual que la prednisona, más o menos desde el receptor oral, ¿no? Para la vía tópica tenemos clobetasol, que es el más potente de los corticoides, en cremas, en pomadas, ¿no? No hay que olvidar eso. Betametasona también es potente, hidrocortisona un poco menos. Y para los asmáticos, beclometasona o fluticasona en nebulizador, en el aerosol, ¿no?, en lo que es el MDI, ¿no?, el spray, que administra el inhalador, que llamamos a veces beclometación. Las potencias no son iguales, ¿no? La hidrocortisona se considera que tiene una potencia de 1 como glucocorticoide y es la misma como antiinflamatorio, potencia de 1. Prednisona tiene 4 veces de potencia antiinflamatoria, metilprednisona 5 veces, y los que son más potentes, ¿no?, la dexametasona y la betametasona son 30-35 veces más potentes que la hidrocortisona. No todos pueden retener sodio. La hidrocortisona tiene una capacidad de retención de 1, un poquito menos prednisona y metilprednisolona, y dexametasona y betametasona, a pesar de ser las más potentes, no retienen sodio. A ver,
no se duerman, pues si se duermen, guarden su celular. Entonces, lo que debemos notar nosotros es que la potencia es una cuestión de dosis, ¿no? Entonces, si nosotros administramos 35 de hidrocortisona, va a ser igual que 1 de betametasona. O si administramos 30 miligramos de hidrocortisona, va a ser igual que 1 miligramo de dexametasona. Entonces, esto es una cuestión de dosis, básicamente. Ya se aumenta la dosis de los primeros, puedes igualar el efecto de los últimos. ¿Ah? Pero es así, estas son las diferencias normalmente de potencia que tienen entre ellos. Y en cuanto a la duración, ya nos han dicho que algunos de acción breve, como la hidrocortisona, que dura menos de 12 horas, la prednisona, metilfenisolona, que tiene una duración de 24 horas en promedio, hasta 36 dice, pero 24 horas en promedio, y las que duran más, y además hemos dicho que son los más potentes, ¿no? Que duran más de 48 horas, más de 2 días, opción betametasona y dexametasona dentro de los fármacos. Ahora, los glucocorticoides tienen muchas indicaciones, ¿no? Sobre todo, como hemos dicho, como antiinflamatorios e inmunosupresores. Entonces, esas son las principales indicaciones de estos medicamentos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nos dijeron que cuando no había una función adecuada de la corteza suprarrenal, porque ha habido pues capaz una lesión, ha entrado en shock el paciente, no le ha bajado demasiado la presión, se quedó sin irrigar la corteza suprarrenal y falla, se necrosa y ya no produce. Entonces, si es un cuadro agudo, si es un crónico, se administra hidrocortisona. Si hay un tumor que hace que no se produzca bien el cortisol, también se puede dar hidrocortisona. Y luego se puede reemplazar por un corticoide oral de baja potencia. En las alergias, ¿no? Sea el asma, sea las ronchas oleaginosas, ¿no? La urticaria, sea la dermatitis de contacto, ¿no? Eso sucede al aplicar algunas sustancias en la piel, sucede con algunos preparados de dudosa procedencia que a veces usan las damas en el rostro y después terminan con una reacción alérgica, ¿no? La dermatitis de contacto. Sucede también cuando se usan detergentes muy potentes y no se usan guantes, en mujeres, hombres también lavaramos, que generan ese problema de dermatitis de contacto, en lo que paran estornudando a toda hora, ¿no? Sobre todo si entran en contacto con polen de las plantas, ¿no? Rinitis alérgica y así, ¿no? El que se chocó porque le dio una reacción anafiláctica porque era alérgico a la penicilina, o lo picó una abeja y era alérgico. Entonces las alergias tienen un uso muy importante, ¿no? O la fenopatía, o la enfermedad autoinmune, son enfermedades que tienen que ver pues, justamente con el tejido conectivo, ¿no? La artritis reumatoide, el lupus, la vasculitis, la leucemia linfoblástica, los linfomas que son neoplasias, ¿no? Son anemias hemolíticas por anticuerpos, algunas enfermedades gastrointestinales que tienen también problemas de autoinmunidad como la colitis ulcerosa, como el piso de hepatitis. Los golpes en la columna o los golpes en la cabeza se pueden beneficiar parcialmente por lo menos de los corticoides. Cuando hay tumores, el corticoide reduce la inflamación. Cuando hay cisticercos por comer carne de chancho mal cocido, que eso sucede en nuestro medio, también se usan corticoides antes de matar al cisticerco y durante la muerte del cisticerco. ¿Por qué? Porque el cisticerco está en tu cerebro. Entonces al morirse se produce una liberación de sustancias tóxicas y vas a comenzar a convulsionar, un dolor de cabeza terrible. Entonces, pero hay que matarlo al cisticerco. Entonces se dan corticoides también para reducir la inflamación. En la meningitis, sea bacteriana o sea tuberculosa, ayudan los corticoides. En el asma ya dijimos que usan corticoides para evitar que el recién nacido prematuro, pretérmino, no tenga una asfixia, o sea, pueda respirar, ha nacido antes de tiempo, para que forme sustancias bioactivas se inyectan corticoides a la madre. En el síndrome nefrótico, que es un problema de depósito de inmunocomplejos en la membrana glomerular, y en varias enfermedades dermatológicas, ¿no? Aparte de que hemos dicho ya la dermatitis de contacto, puede ser la dermatitis atópica, hay enfermedades alérgicas que salen como escamas en la piel, sin el cuero cabelludo, ¿no? Entonces también se utilizan corticoides. Los corticoides tópicos, hay que recordar aquí, miren que hay una serie de nombres que debe diferenciarse siempre en la zona donde se aplica y de acuerdo a eso utilizar de potencia baja o intermedia, salvo que el cuadro sea muy severo, hay que usarlos de potencia alta pero por poco tiempo, pero hay que preferir los de potencia baja, en donde la epidermis es más delgada, donde la piel es más delgada.
En las mucosas, la piel es más delgada. En los genitales, en los párpados, en la cara en general la piel es más delgada. En la zona interna de los muslos, en la parte interna de los muslos, también la piel es más delgada. En todos esos sitios, ¿no? Con los bebés a veces que hacen algunas reacciones por el pañal o por algunas alergias, hay que usar corticoides de baja potencia o máxima intervalo. Ahora, si el problema es muy grave, pues ahí tienen unas, parecen placas gruesas que parecen corteza del árbol, a veces ustedes como costras, muy gruesas. Bueno, puede usarse potencia alta, pero por breve periodo de tiempo. ¿Y dónde se puede usar con más tranquilidad de potencia alta o muy alta? Pero siempre cuidando que no se use por un tiempo muy prolongado, porque vaya a producir daño. En los codos, en las rodillas, en las plantas de los pies, en la palma de las manos, ¿no? Ahí es la piel más gruesa, ahí se puede usar clobetasol, mientras que donde la piel es más delgada, hidrocortisona, que tiene menos potencia. Los corticoides son fármacos en realidad muy importantes, pero se dice que son armas de doble filo, ¿no? Es decir, por un lado hacen un efecto beneficioso, importante, pero por otro lado pueden hacer efectos perjudiciales, no pueden ser nocivos. Entonces, para usar corticoides hay que ver si realmente es necesario usar el corticoide, ¿no? Porque capaz de enfermedad no es tan grave como para aplicar el corticoide, se puede tratar sin necesidad de usar estos medicamentos, usar otros medicamentos, ¿no? Capaz si es un problema articular o muscular, puede ser un AINES, nomás puede aliviar la molestia, reducir la inflamación y no necesita usar corticoides. Bueno, una vez que se ha decidido que se va a usar corticoides, hay que ver cuál va a ser de ellos. Uno de potencia media, una de potencia baja, una de potencia alta, cuánto se va a dar y por cuánto tiempo. Esto también es importante porque sobre todo con los corticoides sistémicos o inclusive los tópicos de muy alta potencia van a inhibir el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, y al inhibir el eje van a producir insuficiencia suprarrenal en las personas. Entonces, si se usan por tiempo prolongado hay que tener cuidado. ¿Cuánto es tiempo prolongado? Más de un mes. Antes de un mes puede haber supresión, 15 días generalmente no pasa nada, más de 15 días va a haber alguna supresión, lo vamos a ver en una figura, pero más de 30 días ya generalmente se produce una supresión de la corteza suprarrenal y hay que retirarlo siempre poco a poco. Puede que sean dados por tiempos prolongados, nunca se suspenden de golpe, porque va a producirse una insuficiencia suprarrenal, se suprimen poco a poco, ¿no? Se va bajando la dosis, poco a poco, después de que se daban todos los días, se va dejando un día y así, hasta suspenderlo totalmente. Siempre pendientes de que no haya insuficiencia suprarrenal. Para dar corticoides hay que considerar si no hay contraindicaciones. Por ejemplo, en un diabético, si es muy necesario se da, si no se va a agravar la diabetes. Igual en una persona anciana que tiene osteoporosis, le das corticoides un tiempo cortito, o en crema, qué sé yo. Pero si le vas a dar por tiempo prolongado, se va a romper su hueso. Incluso hay casos de necrosis de la cabeza de fémur, necrosis aséptica de cabeza de fémur. O sea, ancianos que han tomado corticoides y se ha fracturado el fémur, espontáneamente, solo a veces caminando, porque se han necrosado por el uso continuo del corticoide. En los hipertensos se va a agravar, el que tiene depresión, tiene trastornos de ansiedad, se pueden agravar estos trastornos. Una tuberculosis latente se puede activar. Dicen que muchos de nosotros tenemos la tuberculosis latente, o sea, en algún momento tuvimos contacto con alguien, no sabíamos, y entró el micobacterio, y está ahí latente, ¿no? Dormido, inactivo, pero le das corticoides y comienza a replicarse, porque disminuye las defensas. Y se puede agravar una úlcera, puede haber una hemorragia de una úlcera péptica. Entonces, esas son las contraindicaciones que hay que tener en cuenta. Y tan pronto sea posible, como dice acá, hay que darle, o desde el principio, si es mejor, solamente una dosis por las mañanas y de preferencia dejando un día sí, un día no, un día sí, un día no, ¿ya? Para tratar de evitar la insuficiencia suprarrenal. Muchos efectos secundarios, ¿no? Ya vimos que tienen muchas indicaciones, muchos beneficios, sí, está bien, pero inclusive problemas de piel, pero también tienen muchos efectos adversos. Y acá están algunos de ellos, ¿no? La inhibición de la corteza suprarrenal, del eje en realidad, el Cushing, que es una consecuencia del uso de corticoides, se llama Cushing diatergénico, se llama a veces activar infecciones latentes, agravar o producir una hiperglicemia o una diabetes, hemorragia digestiva,
osteoporosis, acá está la necrosis ósea de la cabeza del fémur, los músculos se pueden atrofiar, el crecimiento del hueso se puede retrasar, no se detiene pero sí se retrasa, aumentar la presión arterial y en la piel, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con las cremas o pomadas. A veces en las farmacias venden cremas que tienen betametasona, hexametasona y la gente va al farmacéutico, compra y se aplica nada más. Y después resulta la piel adelgazada, ¿no? Roja, salen algunos pelitos ahí donde no deberían haber, ¿no? Se producen unas hemorragias locales, un poquito rojos, ¿no? Petequias, un poquito morados, petequias, ¿no? Se arrugan, se producen estrías, ¿no? Y hasta se puede agravar el acné inducido por corticoides. Entonces, hay varios efectos en la piel que no debemos olvidar, alteraciones a nivel del sistema nervioso, aumento de cataratas, ese es otro problema. Se me puso rojo mi ojo, a la farmacia. Va a la farmacia y te dan no vamos a decir nombre, un colillo, dice, este te va a hacer bien. ¿Cuántas veces echa el ojo como si fuera agua, ¿no? Otra, me limpió el ojo, el farmacéutico sabe más que el médico. Me limpió el ojo, me quitó la comezón, todo. Después comienza a ver medio opaco, ¿no? Cataratas o aumento de la presión intraocular por el uso del potente corticoide que viene en ese colillo. Entonces hay que tener cuidado. No es que no se puede usar el colillo, no, pues sí se puede, pero tiene su dosificación y hay que hacer una evaluación primera, ¿no? Si es que ya la persona tiene cierta edad, un joven generalmente no va a haber problema de catarata, ¿no? Pero el glaucoma sí puede producirse, aumentar la presión intraocular, ¿no? Esas son las características del tema. Ahí en retroactivo dijimos que puede haber algunas alteraciones en el ciclo menstrual. Si es un niño pequeño puede retrasar un poco la pubertad y puede reducir el tamaño de las gónadas. Con el tratamiento, claro, prolongado, no es que por usar unos días ya va a haber hipogonadismo. Y no se olviden, menos de 10 días, generalmente el eje no sufre cambios. Entre 15 y 30 días es mínima la depresión del eje. Pero si ya usas más de 45 días, hace un mes en particular, más de 45 días, entonces hay una atrofia suprarrenal, que generalmente es reversible, generalmente, pero a veces se ha suspendido el corticoide después de 4, 5, 6 meses de tratamiento y la corteza ya no ha regresado a la normalidad, ya no ha producido ya niveles normales de cortisol. Entonces eso hay que tener cuidado, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver farmacología reproductiva y ya la parte de lo que tiene que ver con coagulación, vamos a